Radio IUS no se hace responsable de los comentarios imprudentes dichos en el programa. Son responsabilidad de quien los emite. Come tacos con verduras. Ellos son los peripatéticos. Filosofía, buen humor y otros viajes. Abordaremos diversos temas relacionados evidentemente con la filosofía, pero tendremos un gran plus que es verlo desde una perspectiva, pues, con buen humor y con bastantes chascarrillos. Entonces este será un espacio en el cual ustedes podrán escuchar diversos temas relacionados con la existencia, con la humanidad, desde una perspectiva y una óptica totalmente filosófica. Me acompañan otros dos peripatéticos, también que serán parte de este extraordinario programa que inicia justo el día de hoy. Hoy es el programa número 1. Así es que me presento para que todos ustedes me conozcan. Mi nombre es Roberto Carlos Ramírez Aldaraca, me conocen como Aldaraca, y también me acompañan en esta mesa su amigo el Grillo, que soy uno de los tantos peripatéticos que vamos a integrar aquí, y su amigo César Paradise, también peripatético, esperando que se unan más y más cada semana, y bienvenidos aquí a su programa de los Peripatéticos México. Así es, así entonces vamos a iniciar con este programa. El día de hoy, pues bueno, tenemos que empezar hablando evidentemente del tema de ¿para qué sirve la filosofía? Es uno de las grandes preguntas que todos, en muchas ocasiones se han llegado a cuestionar, se han planteado, ¿para qué sirve la filosofía? Ya de entrada, la pregunta es provocativa en sí misma, ya preguntar si algo es útil o no, ya es entonces darle un pragmatismo, es decir, un utilitarismo, porque pareciera que entonces hemos construido la realidad con la afable necesidad de que todo lo que existe en la realidad, tanto en el exterior como en el interior, debe tener una utilidad. Y de esa perspectiva, entonces, pues, por eso es que nos tenemos que preguntar ¿para qué sirve la filosofía? Preguntar y explicar para que también la gente le quede claro el hecho de que la filosofía no solamente llevaba un tono griego y pasado, ¿no? Habría que explicarle también a la gente que lo útil que puede ser en la actualidad la filosofía como tal. Claro, totalmente de acuerdo. Bueno, pues en realidad uno de los conceptos que a mí me resulta más interesantes, que en realidad resulta ciertamente un tipo plagio, no es una expresión que se use directamente de la filosofía, sino más bien la empleó Oscar Wilde al decir que todo arte es un saber inútil, pero habemos muchos que nos suscribimos en la idea de que la filosofía está más cercana al arte que a una ciencia, y de ahí vamos a partir como el debate y las diversas opiniones, porque se nos ha enseñado entonces desde la doctrina que la filosofía es la ciencia, es la madre de todas las ciencias, y le duela a quien le duela y le pesa a quien le pesa. Sin embargo, habremos algunos que nos suscribimos, como lo menciono, la idea de que la filosofía también está más cercana al arte porque se escribe, es decir, toda la filosofía que nosotros conocemos en la actualidad y que se ha venido heredando generacionalmente a través de los filósofos, pues es a través de textos, a través de literatura, que no se nos olvide que la literatura entonces es un arte. Y a partir de ahí podemos entender que entonces la filosofía es un saber inútil, pero no porque no sirva para nada, sino básicamente porque se intenta inutilizar absolutamente esa utilidad que se da por hecho. Es decir, la filosofía rompe desde dentro lo cerrado. Es provocativa en ese sentido y provoca a través del argumento, de esta racionalidad sistematizada en la cual estructura ciertas ideas y rompe lo dado, ¿no? A diferencia del discurso, por ejemplo, el doctrinario, el religioso, ¿no? O sea, tú discutes algo con un religioso y el religioso te mata con la sentencia de hay cosas que son inaccesibles para el hombre. Dios. ¿Y por qué? ¿No? El filósofo es, ¿y por qué? Porque así lo quiso Dios. Y entonces el filósofo no es, ¿y por qué? Sino, ¿y por qué hay Dios? ¿No? Por ejemplo. ¿Quién creó a Dios?
O sea, hay que ciertamente inutilizar todo lo que se da por hecho y se da por cerrado. Hay un libro extraordinario, vamos a ir soltando de repente varios autores, diversas bibliografías, para que pues la gente que esté interesada también tenga un poquito de acercamiento y pueda entender un poquito más de estos temas que estamos hablando. Y este autor se llama Giorgio Colli, tiene un libro que incluso se descarga en PDF, que se llama El nacimiento de la filosofía. Y en ese texto nos va hablando sobre una mezcla entre mitos, entre la mitología griega y lo que posteriormente ya conocimos como un saber. Pero ciertamente entonces él nos pregunta, ¿quién fue el primer filósofo? ¿No? Y esto es un tema también bastante profundo, bastante a debate, porque en muchas ocasiones tenemos como humanidad como cierta ansiedad por el origen, ¿no? O sea, siempre es, ¿y cuándo fue la primera vez que te fijaste en mí? ¿No? Por ejemplo, siempre hay como esa ansiedad de saber cuándo fue como... ¿Cuál fue la primera vez? Como la primera vez de algo, De ¿no? algo, de todo. ¿Cuándo fue tu primera vez, amigo? Que te fijaste en la Que te fijaste en lo bello que sai. Tus fuertes que es Fernando. Sabía que iban a ver estas Este tipo de... Sí, es al aire, perdón, no sé. Pero... bueno, en muchas ocasiones entonces nos preguntamos por eso, ¿no? Precisamente por el origen de las cosas. Clave para poder entender cómo es que surge algo. Porque tenemos que entender desde la perspectiva filosófica que evidentemente siempre hubo el inicio de algo, siempre hubo un primer pensador. Para Aristóteles, en la metafísica, por ejemplo, habla de que fue Tales de Mileto. El primer filósofo fue Tales de Mileto. Y muchos manuales de filosofía se inscriben en esa idea. Sin embargo, hay que comprender esto. Tales de Mileto no escribió absolutamente nada. Es decir, tenemos aparentemente 6 fragmentos que nos llega, pero porque los presocráticos son más o menos 92, 96, que nos hablan Aristóteles y Platón de que antes de Sócrates hubieron todos estos filósofos, pero en realidad Tales de Mileto nunca dejó escrito nada. Lo que dice Aristóteles en el libro de la metafísica es, él fue el primero porque se encargó de establecer una pregunta racional, sistemática y natural. Porque él básicamente se pregunta cuál es el principio de todas las cosas. Ya de entrada la pregunta, pues, es genial, pero más o menos el fragmento que hace alusión a que Tales de Mileto responde, se supone que responde que el agua es el principio de todas las cosas, pero en realidad lo que establece Tales de Mileto es que el mundo es como un leño que flota sobre el agua. Y a mí me suena a todo, excepto a que el agua es el principio de todas las cosas. ¿Y el leño? Y el leño, entonces, ¿quién lo creó? ¿Quién lo puso ahí, no? Exactamente. De tal manera que entonces, bueno, Giorgio Colli en este libro de El nacimiento de la filosofía dice, me doy cuenta de la manipulación que tuvieron Platón y Aristóteles, porque tenían que dar respuesta a esta gran omnisciencia, comprendiendo que antes del discurso socrático diversos filósofos no hablaban sobre un distingo claro conceptual entre filosofía y ciencia. El primero que habla directamente sobre una diferencia entre ciencia y filosofía es Aristóteles. El libro en la lógica establece cómo se dividen las ciencias y entonces ahí se da como el banderazo de salida para poder comprender cuál es el origen de la filosofía. Pero los presocráticos entonces son más de 90 y nos habla Tales de Mileto, al ser un presocrático, de que muchas veces el individuo se burlaban mucho en Atenas de Tales de Mileto, ¿no? Porque dicen, bueno, Tales de Mileto tenía esta visión como es una palabra fuerte para los griegos, que es de idiota. Es decir, para los griegos un idiota es alguien que deambula sin ninguna idea propia. Y entonces
todos los atenienses se burlaban de Tales porque iba caminando y al ir viendo hacia arriba porque iba con mirada de wow, ¿no? De este principio Por de aquello asombro. de que las ¿no? ballenas vuelan, abuela. Por lo mismo que iba mirando Chiste al cielo, iba viendo siempre al cielo, nunca observaba los hoyos que hay en el piso y entonces iba cayendo en el piso, ¿no? Y básicamente así es como un poco la vida, ¿no? Actualmente le pueden llamar de esa forma, algo. O baches, ¿no? Básicamente todos somos Tales de Mileto en esta ciudad, ¿no? Prácticamente. Por estar viendo el camino no nos vemos en los baches, pero bueno. Sí me pasa. Sí. Y de esa manera entonces empezamos a hacer todo el discurso filosófico, pero realmente no podemos aterrizar a una idea tal cual. Para Franz Rosenzweig, ¿no? Un filósofo alemán, analiza esta figura de que Tales de Mileto, porque al preguntarse Tales de Mileto cuál es el principio de todas las cosas, dice Franz Rosenzweig, a partir de Tales de Mileto entonces empezó la exclusión, porque en la búsqueda de cuál es el principio de todas las cosas, es decir, de qué nos unifica como seres humanos, empezamos a exterminar al diferente. Interesante esa línea de Rosenzweig, en el sentido de que, bueno, el que tiene una color distinta, un color de piel distinto al mío, lo tengo que exterminar. El que cree en otro Dios distinto al mío, lo tengo que exterminar. Que tiene otras ideas. El que tiene otras ideas, lo tengo que exterminar. Y entonces, ahí me gusta resumir el objetivo de la filosofía en una frase de Leibniz, un filósofo alemán del siglo XVII, que se pregunta ¿por qué el ser y no más bien la nada? Y si todavía lo reducimos y somos más reduccionistas, podemos decir ¿por qué hay? ¿Por qué hay cuando bien pudo no haber habido? ¿No? Es creo que es un poco complicado de entender, pero si le pones atención, pues la pregunta no te va a llevar a contestarla un ratito. Creo yo que anteriormente la filosofía se basaba mucho en eso, en el preguntarte el por qué pasan las cosas, ¿no? El por qué existimos, quién nos creó, qué está pasando dentro de nuestro mundo y cómo es que lo podemos visualizar o plasmar en ese entonces, ¿no? Y que precisamente es lo que decía Daraka, que la filosofía es la base de todas las ciencias al empezar a preguntarse ¿qué? Sobre el origen de las cosas. El qué y el cómo, ¿no? Sí, sin buscar la explicación como tal, ya como que se lo dejó a su... Vamos a un corte, amigos, regresamos. Estamos de vuelta, queridos amigos peripatéticos. Agradecemos a la gente aquí en el estudio la presencia. Si usted quiere venir al estudio, escríbame. Pero consiga boletos. Tú me cachabé, pero... Ya, se oye más estuvo mucho mejor, sí, mucho mejor. Como que los agarramos distraídos. Sí, no crean que esto es grabado aquí. Esto No, Es en vivo. No, por respeto al público. Y los No hay números risa de la grabada. cabina para que vean cómo se dice en vivo. Ah, claro, miren, por ejemplo, tenemos números en cabina, que es el 5212 5151, y hay un WhatsApp que es el 55 25 59 53 14. Llame ya. Llame ya. Y continuamos aquí con los peripatéticos. Miren, ni salga, la ciudad está hecha un caos, Sí, está lloviendo, en algunas partes de la ciudad está hay lloviendo. tráfico Tráfico. de drogas y de muchas cosas. Y aparte hay muchos vehículos transitando. Y aparte hay muchos vehículos afuera. Hay tráfico y aparte hay vehículos transitando. Ese tipo de temas. No, eso no se. No entiendo. dice. ¿Es bofetada o es nalgada? Fernando ¿Qué? Quiero saber. Fernando y su comentario atinado merece una nalgada. Ese sí. para fiestas y posadas, Fernando y sus guardadas. Contrataciones Al 52, 12, 51, 51. Aparte, ¿escucharon cómo fue? Fue polisilábica la palabra, porque así son las mamás.
Eso No, se dice. Sí. No, Eso es cuando el niño se muere. no, porque te da peor. Sí, ahora, esto sí es más sadomasoquista. Contrataciones, Fernando. Eso viene del planeta Esas ya son Fujita. palabras mayores. Después explicaremos lo que es ese Ese planeta. planeta, un país en el cual nadie quiere estar. Bueno, Pero hay muchos en él. pero hay muchos en él. Regresamos entonces. Ya retomemos otra vez. Retomamos el tema. Luego nos perdemos un poco, ¿no? Ese es un grave problema de la filosofía, que a veces No, divaga yo pensé que de demasiado. nosotros ya. No, de nosotros ya es como natural. Ah, bueno, me acabo Pero a de veces- liberar de... A veces divaga bastante. Hay incluso... Yo siempre pensé que la hierba para filosofía era para que estuvieras volando, pero no me estoy dando cuenta que es para que te concentres en el tema. sí, a veces es uno muy disperso, o sea, a mí me pasa mucho, yo apenas voy a hablar de un tema y ya me aburrí. ¿Qué fumas? No, ya me aburrí. Yo dije, ¿qué fumas? A veces quisiera como, apenas voy a empezar a hablar de un tema y ya me aburrí. Bueno, habría que explicar también a la gente que de repente si nos ven divagar del tema, no se espanten, no crean que... es normal. No Sí. estamos drogados, alcoholizados, No. nada de eso. Ah, ¿no? No, es nuestro estado normal. Ah, ¿no? Ese estado. Habla por ti, dice. Y yo... Bueno, ese es un gran problema también de la filosofía. Muchas veces por ello es que ustedes habrán notado que en la antigüedad de repente uno veía como el currículum, por decirlo, de los grandes pensadores y ¿qué te decían? Astrónomo, filósofo, matemático, lógico, biólogo, o sea, eran tantas cosas y en realidad es porque pues no divagaban, pero también intentaban como estar situados al centro del universo e Entender el todo. intentar comprender precisamente ese todo, ¿no? Yo creo que definitivamente una de las cosas que nos deja la filosofía es justo conflictuar y problematizar. Digamos, no solamente es el arte de preguntar, sino preguntar no solo para cuestionar, sino para problematizar, ¿no? Para conflictuar. La filosofía un poco es como los niños a cierta edad, esa edad ¿Por que qué? entran, que son un poco como diositos, entre los 5 y Un los poco 7 años, diositos. en donde es... ¿Y por qué? ¿Y por qué esto? ¿Pero por qué? Pero te lo pues acabo sí. de decir, pero ¿Y ¿por por qué qué? lo ¿Y por dijiste? qué? O sea, ¿y por qué? Y siempre porque, más o menos, la figura del filósofo es en ese sentido, pero no es para crear conflicto. O sea, eso hay que entenderlo y aclararlo desde ahora. No es para crear el conflicto, sino para partir del conflicto. O sea, la filosofía lo que hace básicamente es, la respuesta está allá afuera, ¿no? Por ejemplo, el amor. Está ahí. Y es, al parecer, una El amor respuesta. está en el aire. ¿no? Primero se No, pone hombre, salvaje, estuvo, no sé. pero A mira, ver. Extraordinario. Sí, se lo ganó. Sí. Yo creí que unas pampadas. No, tampoco te mereces tanto, digo, o sea, No, tú. hombre, es más todo por eso. Pero es una respuesta que aparentemente está ahí, y entonces la filosofía es ¿por qué el amor? ¿Por qué así? O sea, es como preguntar a un ingeniero, por ejemplo, ¿por qué el elevador? ¿No? Y el elevador, y el ingeniero te va a decir, porque hay un mecanismo que funciona bajo un engranaje y sopesa para poder elevar el contrapeso. No, pero yo no pregunté el cómo, yo pregunté por qué. ¿Por qué de esa manera? ¿No? ¿Por qué de esa manera y no de otra? Acá hay algo que siempre vamos a estar diciendo que es como el concepto principal de este programa, estar analizando, criticando, sintetizando y haciendo preguntas para que se genere esta reflexión, ¿no? Y era también parte de lo que comentábamos hace unos días tú y yo, en el hecho de que la filosofía se basa en cuestionar lo que otros ya dijeron, ¿no? O sea, para mí eso es hacer filosofía, el cuestionar el hecho de lo que ya está escrito o de lo que ya está dicho, sin caer en la crítica vaga de decir no es cierto, o simplemente por criticar, ¿no? O sea, es el cuestionar el por qué llegó a ese razonamiento.
Para mí eso es un poco la filosofía, o cómo se llevaba a cabo la filosofía en ese entonces. Claro, si nosotros revisamos un poco la historia de la filosofía en ese trasiego, en ese recorrido, lo resume muy bien Peter Sloterdijk. Eso me sonó a palabras inglés. Como algo atorado en la garganta, ¿no? Sloterdijk, como gato discutiendo Pelusa. Por cierto, acaba de ser el Día Internacional del Gato. ¿Es en serio? Sí, ¿Es en serio? Fue el martes, Internacional del Gato. Y Aviéntate un por latigazo, todos, ¿no? por todos los lugares se escuchaba el gato volador. El gato volador. Bueno, habrá quienes estén viendo ahorita diciendo ¿qué es el gato volador? Y acabamos de vencer nuestra edad. Sí, Nuestra generación. noventera, ¿no? Acá. Sí. Y bueno, Peter Sloterdijk nos dice que en un librito, también se lo descargan en PDF, me parece, se llama Normas para un parque humano. Y lo que refiere este filósofo es precisamente que la filosofía es una actividad epistolar. ¿Qué significa? Que la filosofía no es más que escribirse cartas unos con otros. Es decir, Así se basaban los libros de los filósofos. por ejemplo, ¿no? Platón establece unos diálogos, son 25 diálogos en total. ¿Por qué se llaman los diálogos platónicos? A mí se me preguntan cuál es como la manera correcta de empezar a iniciarse en la filosofía. Definitivamente son los diálogos platónicos. ¿Y por qué se llaman diálogos? Bueno, porque escribió todos los diálogos y todos los debates discursivos y retóricos que tenía su maestro Sócrates con diversos filósofos que él llamaba sofistas. Y entonces, bueno, cuando Sócrates deambulaba por Atenas sin ningún discurso estructurado, sin ninguna prosopeya, iba lanzando cierto tipo de preguntas, sobre todo tres. Iba preguntando qué es la verdad, qué es la justicia, qué es la belleza. Y entonces, a partir de ahí, él hacía más preguntas por encima de la respuesta, lo que se conoce como la técnica mayéutica, en esa retórica. Y entonces, bueno, hay libros específicos de Platón, por ejemplo, el diálogo del banquete, que me parece que es extraordinario. Para mí es el mejor libro que puede existir sobre el tema del amor. Lo aborda de una manera y una perspectiva bastante interesante. Por ahí, dentro de 3 programas, vamos a hablar sobre el amor desde el ámbito filosófico. Va a ser un programazo ese. Pero bueno, después llega entonces Aristóteles al ser discípulo de Platón y le muestra otra realidad, ¿no? Le dice, no, mira, Platón, tú te equivocas, en realidad la realidad viene más por acá. Y entonces empieza sus elementos discursivos y escribe también otros 18 libros Aristóteles. Y después de Aristóteles llega Epicuro y le dice, no, mira, Epicuro, te equivocas, en realidad la realidad viene más hacia acá. O sea, eso es lo que nos dice Peter Sloterdijk con respecto a la filosofía. Actualmente, por ejemplo, ya no encontramos como estas figuras tan emblemáticas de la filosofía. Es difícil encontrar un filósofo ahora que haya marcado una generación como un Nietzsche, por ejemplo, un Heidegger, un Hegel, ¿no? Un Kant, evidentemente. Entonces ahora, bueno, me parece que ya en su momento también abordaremos y haremos un programa sobre la biopolítica. Uno también muy que vamos a comentar hoy, Arthur. Sí, bueno, Arthur Schopenhauer, que ahora vamos a dar una efeméride. Entonces, bueno, hablar sobre estos temas son interesantes. Pero vamos a un corte, mis queridos amigos, mesamis, y entonces ahorita regresamos. Tan rápido. Póngale pausa a esto. Regresamos, mis queridos amigos, una vez más. Gracias, peripatéticos. Esta comunidad tiene que crecer los peripatéticos. Antes de explicar la siguiente sección, quiero precisamente explicar mucho. Dirán, ¿y qué carambas es peripatético? Bueno, es una excelente y extraordinaria pregunta. Aristóteles establece la primera universidad en Atenas. Lo construye a un costado del dios Academo, de ahí que el nombre se le haya acuñado hacia academia, ¿no? La parte como académica, se lo debemos a Aristóteles. Pero era parte de una escuela bastante interesante, porque tenía como animales, era una especie ahí como de museo, como de Edén, ¿no?
Pues las escuelas están llenas de lo mismo. De lo mismo. No ha cambiado mucho. No ha cambiado tanto, ¿verdad? Seguimos igual de Ay, salvajes. sí. Muchas veces es, maestro, quiero opinar algo. Yo quiero hacer un Bárbaro. paréntesis. Yo quiero hacer un comentario. Yo quiero hacer un paréntesis. ¿Cómo se llama tu hermana? Ah, Claudia Celeste. Por parte de Claudia Celeste. Claudia Celeste. Te voy a dar un latigazo, me acabas de Sí, acá. perdón. Te lo ganaste a pulso. Es su cumpleaños. Es su cumpleaños. Es su cumpleaños. Pareciera que le gustó porque pide otra. Aparte, siempre se quita edad, entonces obviamente no voy a Ya no sabes a cuánto ventilar, ya se estacionó como en los... Ahora yo soy el más grande, yo soy más grande que ella. Bueno, los peripatéticos, entonces, peripatein significa paseo en griego. Los peripatéticos son un grupo de discípulos de Aristóteles, donde iban caminando precisamente los discípulos, es decir, no se encerraban ni se circunscribían en un aula, simplemente iban caminando y Aristóteles les iba dando clases y ellos iban caminando. A esta escuela se le conoció entonces como los peripatéticos. Que seríamos nosotros Que seríamos y la nosotros. comunidad que nosotros Y la queremos comunidad que nosotros queremos seguir. Ajá, y Ok. que ustedes sigan aquí con nosotros. Bueno, va a haber diferentes secciones, va a estar bueno esto. Esta sección entonces se llama, pueden ser 3, hay 3 al menos, bueno, Pero- en realidad son 4. ¿Lanzamos primero la efeméride o las palabras? Primero vamos a explicar cuáles son las secciones. Ah, Uno, va. puede ser efeméride del día, por ejemplo, un día como hoy, pero de 1900 nació mi hermana. No, no es cierto. No, ¿Qué les importa? de 1900 algo. No le vayas a quemar los 34 años que tiene. Eso puede ser la efeméride, es una. 2, después del 1 viene el 2. Raro, ¿no? Puede ser la palabra culta, no es la palabra canta. Una vez más, iniciamos nuestra generación, maldita edad, ok. 3, puede ser la nota idiota La nota al respecto del tema que estemos abordando. Esa prácticamente me va a corresponder a mí, así que por favor no se la falle. No sé por qué, pero bueno, está bien. ¿Está bien? Y la otra es el dato cultural. Hoy vamos a lanzar 2, ¿les parece? Sí, Vamos a no lanzar. sé por cuál quieren empezar, si por Vamos a lanzar, yo creo, la palabra. la palabra. Va. Pues es más rápida la efeméride, ¿no? No, la palabra, me late más la palabra. A ver, Fernando. Vamos ¿Por a qué? iniciar. A ver, va a opinar Fernando. No, ¿Por qué cuando hiciste el pasado hizo Fernando esto? Para los que no nos estén viendo, Aquí hay Fernando hace un movimiento medio raro cada que oye este. Aquí hay democracia, pero también se hace lo que se digo yo. No, vamos a iniciar con La palabra. La palabra. La palabra, sí, la Porque palabra. somos 2 contra 1. Sí. Lo sentimos. Democracia. Y bueno, entonces, Lástima que no puedo decir groserías. ahí les va. Son palabras aceptadas por la Real Academia de la Lengua, Sí, obviamente. también. No crean que las inventamos No, nosotros. no. O que son parte de la chilanga banda, ¿no? O sea, Que tampoco parecieran, ¿eh? De hecho, la que me tocó, sí. Hay que decir la palabra sin decir el el significado. ¿no? significado. Ok. Mi palabra es ñorbo. Ñorbo. ¿A qué le suena eso de ñorbo? Me parece a ñoño, ¿no? Algo así. Ese chavo es muy ñorbo. Ese chavo es muy Como ñorbo. muy ñero, ¿no? Como muy ñorbo. Ok, palabra amigo. No, espera, me agarraste en falso. Las pido, dicen por ahí. También ya me quedé. Las pido. Ah, sí. La mía es bambochada. Bambochada. Así, tal cual. Parece ¿A qué platillo le suena? exótico. Parece Me da una bambochada sin piña, por favor. con todo. No, sin piña. No. Y sin cariño. Una Así bambochada. que, no. Sin Cebolla, cariño. chillona ¿Cómo y sería, pasto. ¿Cómo sería sin cariño? No, sería igual que sin queso. Amigo Fernando. Y la palabra que yo elegí es Está esfotarse. difícil, ¿eh? Estaba difícil. ¿Cómo? Esfotarse. Esfotarse. Ajá. Ok. Me Eso suena parece- como a azotarse. Eres Bueno, un a Fernando le gusta azotado, por si otra por vez. cualquier cosa, ¿no? Ahí está Fernando. A Ok. Fernando le tocó esto. Bueno, Otro.
Ok, bueno, ñorbo significa ojos bonitos de una mujer. Pero es en la lengua peruana, si no me equivoco. Ñorbo. Ñorbo. Pero bueno, el español es el lenguaje a todos, ¿no? Un poquito. Ñorbo. Ajá. La mía, Ojos bonitos de una mujer. mi palabra, bambochada, significa cuadro, pintura que representa borrachera, no sé por qué me tocó eso, o banquetes ridículos. Fíjate. Entonces, creo que las palabras, mira, nos llaman definitivamente, bambochada. Yo no tuve mucho de dónde elegir. No, pues tú Esforzarse. Significa tener fe y confianza excesiva en sí mismo. ¿Qué tal? No, esa está ñoña. No. O sea, yo voto por la mía. La verdad es que si uno llega con una bella dama y le dice, qué bello ñorbo tiene. Te va a dar un cachetadón por andarle viendo la parte trasera. Ojos bonitos. Qué Pero para hacer eso ñorbo tienes. Debajo de la... Para tener eso tienes que ser o tener el estoparse, Ser un buen estopador. Parece para lengua, ¿no? Que es un buen No, pues yo la mía me quedo con la mía. Y después se van a una bambochada. A una bambochada. Que parece más A los que... banquetes No, ridículos. que voy a pedir un helado con crema pastelera, chocolate, plátano y plantas. Me suena así esto de bambochada, pero igual puedo hacer un cóctel como las aguas locas. Al fin y al cabo, habla de borracheras. Entonces, pues bueno, yo armo ahí una bambochada. Me gusta. Votemos. Yo digo que para tener las cosas que ustedes dos dicen, tanto para decirle que tiene un ñorbo bonito. No, es que yo no lo Mi amor, tienes un lindo ñorbo. O decirle vamos a dar una bambochada. Bueno, aquí tenemos... Tienes que tener exceso de confianza en ti. No. Primero hay que entender que ñorbo definitivamente no es un albur. Qué bonito ñorbo tiene. No, creo que es difícil llegar con alguien y decirle qué bonito ñorbo. Está padre. No sé, que nos ayuden los peripatéticos que nos están viendo aquí en Facebook Live. Igual en una de estas... O por las líneas a través de Por las la... líneas, otra vez repetimos, 5212 51 51 5212 51 51. Vote ñorbo, bombachada, escotarse. Yo digo que ñorbo, definitivamente. O por WhatsApp, que es más directo, 55 25 59 53 14. Repito, 55 25 59 53 14. Muy bien, el WhatsApp. También hay que señalar que vamos a tener otro WhatsApp Sí, la próxima semana. Okay. Ya Bueno, tenemos ¿y ese la WhatsApp. efeméride, amigo? La efeméride. No, malísimo, me agarraron acá transmitiendo en vivo. Bien, la efeméride, hablando de filosofía, nos vamos a remitir que en febrero de 1788, 200 años antes. poquito, o sea, Nada más. o sea, 1788, en lo que ahora es la República Danesa, habíamos Así es, comentado, ahora es Dinamarca. nació Arthur Schopenhauer, así se pronuncia, Así es, si no me equivoco. Schopenhauer. Schopenhauer. Shopping, a la banda. Ajá. En el barrio ahí de Pero me gusta su look. de Dinamarca. Acá. Su look es extraordinario. Quienes tengan la oportunidad en este momento, sí que nos dejen de escuchar, obviamente. No vayan tan rápido. No, ya teníamos 11, ya tenemos 8, amigos. O sea, ya no nos están No, viendo. perdón. No, sí, tienen que ver el look de Arthur Schopenhauer. De Arthur Yo me Schopenhauer. suscribo a ese look cuando esté más anciano. No, yo no tanto, porque la verdad es que persinarme desde acá, amigo. Pero bueno, Arthur Schopenhauer, entonces, filósofo danés extraordinario. Yo cuando doy clase y me toca hablar sobre este filósofo, toda su filosofía, menciono que es uno de los primeros emos en toda la historia. ¿Por
porque la filosofía de Schopenhauer es bastante pesimista. Exacto. Se les sí, recomienda, yo les recomiendo De hecho, toda la su literatura. trabajo más famoso fue Toda la ese, ¿no? El mundo como voluntad y El mundo como representación. voluntad y representación. Tiene otros libros extraordinarios para él y para Filomena. También tiene sobre la cuádruple raíz del principio de razón suficiente, que también me parece interesante. Otro que es una joya, que se llama El arte de insultar, que básicamente se lo dedica un poco a Hegel. Schopenhauer es el primero en introducir la filosofía. Regularmente las filosofías que andan revoloteando por ahí son como muy asexuadas. Y Schopenhauer es el primero, repetimos el año 1788, el Era primero difícil de por sí, que es ¿no? difícil Ya. de conseguir, de mencionar una sexualidad en la filosofía. Pero bueno, vamos a un corte, Y no se nos vaya, regresamos. regresamos. No se vayan. Regresamos a este último bloque de los peripatéticos. Qué rápido se pasa cuando no dices nada, ¿no? Yo pensé que íbamos en el segundo corte. Básicamente, qué rápido pasa el tiempo cuando no dices nada. No, sí, espérense, me regresan 10 minutos nada más. Me da 2 pesos de 2 pesos de radio más, por favor. Bueno, asimismo también tenemos redes sociales. Tenemos una red social individual. En lo personal, a mí me pueden seguir en un fanpage que se llama Aldaraca, en donde voy soltando pues ahí cierta información sobre mi libro o bien sobre algunos aforismos. También me pueden seguir en Twitter como @aldaracaforense. Amigo César, ¿cómo te siguen en tus redes? A mí me encuentran en Facebook como César Paradise. No esperen mucho de mí, la verdad es que es más sarcasmo, algo divertidito y bueno. Y en Twitter como un tal Paradise, @un tal Paradise, y ahí me encuentran. Ok. Fernando. A mí me encuentran como Lick, sí, sí, Kirmi, Ajá. Fernando Reyes. Ok. Muy bien, y también tenemos Atento a la clase. Atenta a la clase. Y bueno, tenemos redes sociales de exclusivas de los peripatéticos. así es que En Twitter nos México. encuentran- México. Es que lo dijeron, los peripatéticos México. En Twitter nos encuentran como @peripatéticosmx y la fanpage a la cual queremos que se suscriban todos y sean parte de esta comunidad, que es Los Peripatéticos México, y el correo electrónico es peripatéticosmexico@gmail.com. Ok, va de nuevo. En En Twitter, ¿cómo? los Arroba. peripatéticosmx y la fanpage es Los Peripatéticos México. Y correos electrónicos, quejas y sugerencias ahí en peripatéticosmexico@gmail.com. Excelente. Y entonces en estas redes básicamente ustedes irán viendo memes, información, digamos, vamos a ir fluctuando un poco, que es como, pues básicamente el objetivo de este programa, es decir, romper un poco con el hartazgo existencial que es vivir allá afuera, En el tráfico. en la violencia, en la corrupción, en un país como este que nos tocó vivir, que no pedimos vivir acá ni tener a la gente que tenemos liderándolo. Sin embargo, pues estar encerrados en esta cabina y llegar a ustedes vía internet, pues es realmente una verdadera bendición. Y Es también, decir, también dejar un mensaje, conciencia, crear un poco de conciencia en nuestros seguidores, en los peripatéticos, y poder cambiar algo, ¿no? Creo que podemos empezar a cambiar un poquito de este país, cambiando nosotros mismos. pues yo siempre he dicho que en el momento en el que cambia tu manera de percibir la realidad, en ese momento el mundo ya cambió sin siquiera mover un dedo. Sí, Precisamente eso es el objetivo fundamental y principal de este programa y de la filosofía, regresando a nuestro tema, de la filosofía en general. Generar la reflexión, pero no solamente una reflexión para generar problemas y dar respuestas, sino para hacer preguntas, para generar, para analizar, Ajá. para disertar, para problematizar un poco más la existencia y sobre todo no dar por hecho las cosas. En filosofía tenemos una expresión que es todo puede ser de otra manera. Y A eso se le llama contingencia. ver el mundo desde otro punto de vista. Perfecto, extraordinario. Entonces, bueno, pues vamos cerrando este primer programa. Como ya se ha mencionado,
el próximo jueves a las 21 horas tenemos un tema de esos taquilleros extraordinarios y que pues no tenemos respuesta alguna aún. El programa va a ser sobre el origen, creacionismo versus evolución. Y también ¿Qué huele? para que la gente también se prevenga. Ay, ya les están ahí. Entonces, ver en la fanpage unos memes, algo divertidos. Que nos empiecen a seguir entonces, que nos sigan a través de Facebook también, de Twitter, para que poco a poco les vaya creciendo esta comunidad peripatética. Y lo más importante, también vamos a estar en YouTube próximamente. Esa tenemos reservada esa Próximamente. Sería importante que se unieran a nuestra aventura y que sepan que la filosofía no es aburrida, sino es divertida, y que más que con estos tres peripatéticos que empezamos, que no vamos a ser los únicos, no queremos ser los únicos que se llamen los tres peripatéticos, los invitamos a que se unan a nosotros y que si nos quieren acompañar en esta aventura, pues nos avienten el tuitazo en las redes sociales. El memazo también. ¿Qué tema quieren que abordemos? También vamos a aclarar, nada es personal aquí. Sí. Sí, totalmente. Todo va a ser trabajado desde un punto de vista filosófico, un poco de crítica social, pero no es nada personal en contra de nadie. Aclarar eso para que la gente también no... De repente la gente se clava mucho en las redes sociales, pero bueno, nosotros vamos a tratar de hacerlo un poquito más Neutro. más neutro, y que también ellos tengan su punto de vista. Y bueno, no sé, ¿algo más que quieras agregar, amigo? Pues simplemente agradecer el espacio también, agradecer a Radio Virus, agradecer a ustedes por esta aventura. Vamos a empezar no solamente los que estamos dentro de la cabina, sino lo más importante será siempre los que están fuera. Los que nos siguen. Aquellos que nos siguen. Y bueno, también recordarles que el próximo jueves, esta será un poco la dinámica, cada jueves iremos soltando el tema que diremos sobre el próximo programa, y en esa semana pues en las redes sociales iremos soltando información referente a interactuar ello, con los peripatéticos y también, ¿no? iremos interactuando, ¿no? Que esa es la finalidad. Y bueno, hay algo que define Kant a la filosofía como el arte bello de hacerse preguntas que a todos nos atañen. De repente uno tiene la figura o imagina al filósofo tirado panza arriba, sacándose la peluca del ombligo. No, yo me lo imaginaba de otra manera, amigo, y los conozco ahí en las lagunas de Ceú. Y no solamente eso, ¿no? Sino desafortunadamente, porque antes, por ejemplo, yo eso lo menciono en mi libro, voy a meter aquí un gol. Sí, le vamos a cobrar derechos obviamente. acá. Para el que quiera seguir mi libro, bueno, pues el nombre es... Obviamente, ¿no? Cállense. La gente lo pide. Gracias, gente, pueblo. Gracias. Sí, trajo acarreados, la verdad. La verdad es que trajo acarreados. Hay un jugo. Sí. La próxima semana traigo yo a los míos. No, gracias, el respaldo, siempre el espaldarazo de los peripatéticos siempre ahí presente. Bueno, vamos a decir, yo los dos primeros capítulos de mi libro hablo efectivamente sobre filosofía, ¿de qué más, no? El libro se llama Criminalística, Nuevos Paradigmas, una visión epistemológica y científica. No te lo pierdas, porque usted lo pidió. No, y bueno, refiero precisamente por qué antes todos querían ser filósofos, porque ahora en realidad la figura del filósofo se ha abandonado, más allá de la burla y demás. Siempre me han hecho esa pregunta, ¿no? ¿Para qué sirve? ¿Qué estudias de filosofía? ¿Para qué sirve la filosofía? Es correcto. O sea, ¿qué hace un filósofo? Como si intentar explicar la realidad no fuera suficiente trabajo. Claro, no te pagan, ¿no? O sea, un peso podría ser, ¿no? Me queda claro, ¿no? Por eso estudiaste otras dos licenciaturas. Sí, claro. Porque el filósofo te morías de hambre. Sí, no, o sea, de reflexiones no se le paga la luz o el teléfono, ¿no? Porque, digamos, ese análisis es bien interesante. Por ejemplo, la filosofía también tiene ciertas limitantes, pues, o sea, yo veo, o sea, cuando uno enferma, por ejemplo, no es como, ¿y por qué la fiebre?
Ya me imagino. ¿Y al por qué la cobrador. enfermedad? Sí, O sea, no, o sea, Oye, imagínate. te enferma, te metes un medicamento, punto. Ya después haces disertación sobre la fragilidad de la existencia, No, ¿no? bueno, aparte, ya en ese Pero- momento en el que la ves, ya debe Pero ya cuando estás ahí, o que llega, no sé, el recibo del gas, Pero no a le luz. dices al del gas, ¿y por qué el capitalismo? Marx, en el ¿Le puedo- Capital, le puedo que pagar con escribió con aforismos? Engels, o sea, no le puedo ir a dar abonos, no puedo pagar mi carro, le regalo un pensamiento, un aforismo. Evidentemente no, digamos, en un mundo totalmente capitalista y neoliberalista, pues tenemos que adherirnos a la idea de que el dinero es un intercambio, no ¿Quién inventó el solamente, dinero? pues yo creo que más que el dinero, la necesidad. Sócrates decía, la pobreza no llega por falta de dinero, porque disminuye el dinero, sino porque aumentan los intereses. Las necesidades. Las en este necesidades. caso, en este caso. Pero bueno, si nosotros regresamos al origen, que eso lo vamos a hablar un poquito en la No te próxima, vuelves también el próximo programa. El próximo programa, fuimos condenados a trabajar por alimentarnos del árbol de la ciencia. Y no les quiero decir por culpa de quién, porque Pero bueno, eso lo vamos a hablar la próxima la semana. próxima semana. No se lo pierdan, de verdad. Sí, la no verdad se es que lo va a estar pierdan. bastante. ¿Dónde se suscriben ustedes, peripatéticos, ¿no? ¿Se suscriben a la evolución o al creacionismo? Yo me voy más por el creacionismo, la verdad. Yo voy a defender esa postura. Tengo ahí un poco las teorías más arraigadas. Entonces digo, esto va a ser un gran debate, la verdad. No nos va a alcanzar una hora. No nos va a alcanzar la vida, no nos ha alcanzado la historia de la humanidad para explicarlo. O sea, Y lo queremos explicar en filosóficamente una hora. es bien interesante porque ¿cómo saber hacia dónde vamos si ni siquiera sabemos de dónde venimos? Bueno, pero exacto, de eso se trata este programa, ¿no? De dejarles... Y justo eso fue lo que dijimos. Sí, o sea, vamos a hacer un análisis, una crítica. Por eso advertimos que si usted se siente amenazado y agraviado, pues lo sentimos mucho. La filosofía no fue creada para buscar los intereses de unos cuantos, sino, como decía Kant en esta bella definición, sino para hacernos preguntas que a todos nos competen, porque ninguno de nosotros se puede escapar de la frivolidad de lo que ahora llamamos redes sociales o relaciones humanas, y que la filosofía incluso está presente. Ya iremos abordando También temas, ese tema. iremos abordando temas como el amor, como la violencia, como el poder, la política, el lenguaje, el alma, la muerte, la felicidad, la vida. Tantos temas que tenemos para explotar Sí. de la filosofía. De esto también, el programa también se trata de eso, ¿no? De programas, de temas de uso común en el que nos podamos desenvolver todos. Así es. Bueno, mis queridos peripatéticos, muchas gracias. Les agradecemos a Ahora todos sí. ustedes. Los acarreados, Muchísimas gracias. gracias Nos a estamos todos. escuchando. Saludos Gracias a todos los Que disfruten lo que se les dio. Gracias. Regresen a Central. Saludos, Que regresen a Ofreció. te extraño. Te extraño hablando del Día del Gato. Radio IUS no se hace responsable por los 20 que les cayeron en este programa. Los esperamos el próximo jueves a las 9 de la noche. Come tacos con verduras. Ellos fueron los peripatéticos. Filosofía, buen humor y otros viajes.